España es uno de esos destinos europeos que lo tiene todo: historia, cultura, gastronomía y contrastes naturales. Además, es el cuarto país del mundo con más lugares declarados Patrimonios de la Humanidad, detrás de Italia, China y Alemania, y uno de los más biodiversos del continente. Así que, sin contar los cientos de bellos pueblos de España, aquí seleccionamos una lista de 20 ciudades de España que tenés que considerar para visitar en alguna de tus visitas a este bello país. Porque España es un país para volver siempre, y si ya conoces algunas de ellas, podés anotar las que no conociste aún, y lo más increíble es que hay muchas más. Sevilla. Sevilla es una ciudad que deja huella y que muchos coinciden en definir como especial. Puede que sea por la grandiosidad de sus monumentos, quizás por el encanto de barrios, el aroma a jazmín de sus plazas, la música de sus calles, la tradición de sus fiestas o sus tapas. Los que la visitan la consideran una ciudad monumento, algo que se puede comprobar al recorrer el entramado de sus calles y dejarse atrapar por su increíble arquitectura característica. En Sevilla, la tradición nunca pasa de moda. Los espectáculos de flamenco, la guitarra española y sus artesanías típicas son los que todos quieren vivir o apreciar de cerca. Barcelona. La ciudad abierta al mar Mediterráneo y afamada gracias a la obra de Gaudí y su modernista arquitectura, se ofrece como una de las ciudades europeas con más tendencia, desde el mundo de la cultura, la moda y la gastronomía. Barcelona es una ciudad llena de originales opciones de ocio que animan a visitarla una y otra vez, y combina a la perfección las creaciones de sus artistas y su impronta tradicionalista. En ella se combina a la perfección el encanto de su casco histórico con sus miles de historias, el progreso de sus barrios más modernos y el ritmo agitado de una de las ciudades más visitadas del mundo. Córdoba. Córdoba es una ciudad del sur de la región de Andalucía y capital de la provincia de Córdoba. Fue una importante ciudad romana y uno de los principales centros islámicos de la Edad Media. Es conocida a nivel mundial por la enorme mezquita catedral del año 784 después de Cristo y convertida en iglesia católica en 1236, con un impresionante salón de oración con columnas y antiguos mosaicos bizantinos. Además, posee un casco histórico monumental, declarado Patrimonio Mundial, y repleto de callecitas en las que perderse, patios llenos de flores, agradables plazas y animadas tabernas en las que disfrutar de un buen espectáculo de flamenco o degustar la gastronomía típica. San Sebastián. San Sebastián se extiende por la pintoresca bahía de la Concha entre los montes Urgul e Igueldo y es una de las ciudades más atractivas del litoral cantábrico. Es conocida por la playa de la Concha, la playa de Ondarreta y famosa por su paseo costero. La cocina vasca tiene prestigio internacional gracias a la calidad de sus materias primas y lo profesional de sus chefs. El barrio antiguo es una belleza histórica junto con sus monumentos, pero también tiendas lujosas que se ubican junto a animados bares. Todo ello sumado a eventos internacionales como el Festival Internacional de Cine o el Festival de Jazz le han dado proyección exterior a la ciudad. Granada. Granada es una de las ciudades más interesantes de la región de Andalucía en el sur de España y está ubicada a los pies de Sierra Nevada. El impresionante legado andalusí se suma a joyas arquitectónicas del Renacimiento y a las más modernas instalaciones propias del siglo XXI. El hecho de ser la última ciudad reconquistada por los Reyes Católicos en 1492 dota a Granada de un inconfundible aroma árabe, y muchos de sus aspectos, como su gastronomía, artesanía y urbanismo, se ven determinados por su glorioso pasado histórico. El Albaicín, uno de sus antiguos barrios, es patrimonio de la humanidad. Valencia. Valencia es un lugar ideal para apreciar los contrastes de un encantador casco histórico junto con edificios futuristas. Es considerada una de las ciudades más acogedoras de España y ofrece más de 300 días de sol al año, siendo la playa de la Malvarrosa una de sus mejores opciones. Uno de sus puntos más fascinantes es la Plaza de la Reina, con la catedral y la Torre del Miguelete. También se encuentra la Lonja de la Seda, uno de los edificios más bonitos de Valencia, declarado Patrimonio Mundial, con el idílico Patio de los Naranjos. Y por supuesto no te podés ir de Valencia sin probar su plato estrella, la auténtica paella. Salamanca. Cuando decimos Salamanca hacemos referencia a un lugar con gran valor cultural,
Caminar por sus calles es caminar por siglos de historia. Su centro histórico está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Un buen paseo comienza en su famosa Plaza Mayor, punto de encuentro por excelencia de Salamanca. La arquitectura de su universidad, una de las más antiguas de Europa, es digna de apreciar. Su gastronomía típica se caracteriza por los embutidos, el jamón de guijuelo o el hornazo. La noche está llena de vida en un ambiente muy juvenil, pero también la ciudad en general se torna muy especial gracias a la iluminación que decora los monumentos. Madrid. Madrid, como se imaginarán, tiene de todo para todos, desde barrios monumentales e históricos hasta las zonas más chic y modernas. Y no se espera menos de la capital del país. Al caminar por ella, probar sus platos, disfrutar sus noches y apreciar sus monumentos, te enamorás un poco más. Madrid es vida tanto de día como de noche. Forma parte del top 10 de lugares que visitar en Europa y las opciones sobre qué hacer en esta ciudad son muchísimas. El Museo del Prado, la Plaza Mayor, el Palacio Real, la Puerta de Alcalá, cientos de museos y también teatros, bares y espectáculos. Segovia. De ninguna manera podemos dejar afuera a una ciudad que posee el impresionante acueducto del antiguo Imperio Romano con sus cerca de 2000 años de antigüedad. El asombro inicial que causa este monumento de 167 arcos es algo difícil de describir, pero como si fuera poco, el acueducto es la puerta de entrada a la parte más antigua de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial, junto al acueducto, y que posee un sinfín de otros monumentos históricos, torreones, iglesias románicas, sinagogas, palacios renacentistas, conventos, jardines, patios ocultos y el Alcázar, tan lindo que dicen que ha inspirado a creadores de Disney. Toledo. Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas, y es que al recorrerla se ve una gran influencia cristiana, musulmana y judía, que se pone en evidencia en diferentes monumentos y tradiciones. En pocos metros es posible ver una catedral gótica, una mezquita del siglo X y 2 sinagogas. Aquí el viajero no se puede ir sin asomarse a sus miradores, visitar el Alcázar, perderse por sus callejuelas o ver un atardecer desde los puentes de Alcántara o San Martín. Toledo es una de las más interesantes y sorprendentes ciudades de España, y su cercanía a la capital la ofrecen como un destino imperdible. Y así, amigos, hemos llegado al final del video. Esperamos que les haya gustado y si es así, los invitamos a darle like y también, como siempre, a que se suscriban al canal porque eso siempre realmente nos ayuda mucho. Nos vemos en el próximo.